Qué chévere que estás aquí. Hoy te presento La muerte del diablo, del autor Manuel Fernández Juncos. Narración Consuelo Cover. El viejo cirujano de Colleres, excelente bebedor de sidra y narrador famoso de historietas y de sucesos locales, me contó, entre otros muchos, el siguiente, cuya veracidad atestiguaron otros vecinos formales del mismo pueblo. Número 1. José María Pumarada, conocido más generalmente en el lugar con el nombre de Pepón de Rita. Era un mozo arrogante y bien plantado, gran jugador de bolos y hombre capaz de habérselas a palos en la romería con el mismo lucero del alba. Era firme y activo en el trabajo, pero en los días de fiesta gustaba de ir a la villa vestido de limpio y con algunos cuartos para echar una partida en la bolera y sobre todo para obsequiar a las muchachas. Porque eso sí, era muy galanteador y más de 2 mozas de la vecindad andaban a la greña por causa de él. Era cosa de oírlas en un baile o en una estilla. Una estilla es una reunión de mozos y mozas en noche de invierno para deshojar maíz. Cuando Pepón relinchaba desde la puerta, ya le conocían por la voz. Por aquel tiempo, hará poco más de 30 años, llegó a la casa del cura de esta parroquia en calidad de ama una guapa chica de la Pola de Lena. Era joven, alta, airosa, rubia, de ojos de cielo y rostro encarnado como una manzana en sazón. Vaya, que no había más que pedir. Corrió la voz por el pueblo, se murmuró como de costumbre y todos los vecinos, y especialmente las vecinas, quisieron conocer a la hermosa forastera. Pepón no se contentó con esto y trató de enamorarla. Horror, profanación, enamorar al ama del cura. ¡Ja! Eso no tenía precedente en esta parroquia ni en ninguna por aquí. Jesús, María y José. Así decían, santiguándose y haciéndose mil aspavientos los asombrados vecinos de la aldea, comentando de diversos modos la tenacidad inaudita de Pepón. Este siguió rondando por la noche la casa del cura, cantando coplas expresivas y atronando aquellos alrededores con fuertes y prolongados ¡ihujus! Una noche, víspera de San Juan Bautista, mientras el cura, el ama y la vieja sirviente asistían al novenario y presenciaban la tradicional hoguera, llegó el osado mozo a la casa de aquel con una gran carga de ramos y flores
y enramó la puerta principal. Ya sabe usted, añadió el sangrador, que aquí los mozos tienen la costumbre de enramar las casas de sus novias o pretendidas durante la noche que precede al día de San Juan. Figúrese cuál sería la sorpresa y la indignación del cura al regresar a su casa viendo la galante decoración de la puerta, en lo alto de la cual se destacaban las iniciales J.M.P., formadas con grandes manojos de rosas y de cerezas. Cerca de allí se arrastraba gruñendo, casi derrengado de una paliza, el perro guardián de la rectoría. No fue preciso cavilar mucho para descubrir el autor de aquel desaguisado. Bien claramente lo decían las iniciales, aun cuando no bastaran los antecedentes. Todo aquello era obra del osado Pepón de Rita. ¿Quién sino él hubiera sido capaz de tan temeraria acción? Al siguiente día predicó el cura con acalorada elocuencia, hizo alusiones muy marcadas a Pepón de Rita. Refirió con vivos colores el hecho escandaloso de la enramada en la casa parroquial. Amenazó con el infierno y hasta con la Guardia Civil al autor de tal atentado y recomendó mucho a sus feligreses que evitaran a todo trance la compañía y la comunicación con personas tan audaces y tan dejadas de la mano de Dios. Privadamente decía mil improperios de Pepón y le señalaba como un perverso, como un perturbador de las conciencias, del cual era preciso huir para no contagiarse y caer en la tentación. Pero nada de esto atemorizaba al mozo, que seguía rondando la casa del cura y repitiendo de diversos modos sus amorosas demostraciones. El asunto iba tomando mal giro y amenazaba con convertirse en uno de esos famosos chismes que suelen poner a nuestras aldeas en estado de avispero, cuando una circunstancia favorable para el cura hizo alejar bien pronto de Colleres al impertérrito Pepón. Le tocó la suerte de ser soldado y tuvo que someterse a la dura pena de abandonar su casa, sus heredades y sus más caras afecciones para cumplir los rígidos deberes de aquel servicio forzoso. No se inmutó por ello, ni llegó a perder en lo más mínimo su natural arrogancia, ni su carácter franco y jovial. La misma noche en que salió de la aldea, pasó por junto a la casa del cura. Lanzó un grito de guerra de los antiguos cántabros y cantó unas coplas picarescas, aludiendo a los curas jóvenes y a las amas amables, coloradinas y de poca edad. Número 2. A los 8 años volvió Pepón a su tierra, después de haber cumplido en el ejército.
no venía solo. Se había casado en Cataluña, donde se hallaba de servicio cuando le dieron la licencia. Su mujer era una catalana muy lista y trabajadora. Entre los dos arreglaron la casa, labraron las tierras y no tardaron mucho en disfrutar de una posición holgada, aunque modesta, que les permitía alternar dignamente con los labradores acomodados de la vecindad. Desde el casamiento de Pepón, habían variado mucho sus costumbres galantes y pendencieras, y toda su atención y su actividad se consagraban al amor de su esposa, al trabajo rústico y a la caza. Afición esta última que se había despertado en él con el manejo de las armas de fuego. A pesar de este cambio evidente de conducta, el párroco no vio con buenos ojos el regreso de Pepón, que si bien no trataba ya de seducirle a las amas, hablaba con cierta libertad sobre asuntos religiosos. Decía no sé qué cosas contra el fanatismo y censuraba a los pobres aldeanos que no mataban un cerdo sin mandar a la iglesia el mejor pernil para San Antonio, ni cosechaban fruto alguno sin dar una buena parte de lo mejor para el alivio de las benditas ánimas. La inquina del cura creció de punto al advertir, por la baja de los piadosos donativos, el efecto que iban produciendo entre sus feligreses las propagandas del exmilitar. Y volvieron los sermones transparentes, las amenazas mal encubiertas y, sobre todo, el encargo especialísimo de que nadie tuviera tratos ni conversaciones con Pepón, que era un impío, un empecatado, un réprobo que no podía parar en bien. Entre Pepón y los indianos, decía el cura con frecuencia en sus conversaciones y lo daba a entender en sus pláticas: me tienen perturbada la parroquia, que sin ellos sería una malva, un modelo de religiosidad. Siquiera los indianos se vuelven para La Habana o Buenos Aires después que se cansan de bailar y correr a caballo, y con un par de sermones calientes, una visita a cada casa o una confesión general, neutralizo los malos efectos de su charla, más imprudente que intencionada. Pero Pepón se queda siempre ahí. Y dale que dale, descomponiendo por un lado lo que yo compongo por el otro. Es el cuento de nunca acabar. Lo que es no ha de parar en bien. Y milagro será que no se le lleve el diablo en cuerpo y alma. ¡Ay, Jesús! ¡Ave María Purísima! Decían los oyentes santiguándose y haciendo grandes demostraciones de terror. De este modo pasaron muchos años. El cura se fue haciendo viejo y avaro, según las malas lenguas. Pepón tuvo algunos hijos, uno de los cuales le acompañaba ya en los trabajos de la labranza y hasta en las cacerías, en las que solía manejar la escopeta con habilidad. Los donativos, las mandas, las promesas efectivas y demás rentas eventuales de la parroquia eran cada día más escasas, y había temporadas de San Antonio
y de San Martín, que no producían ya ni 2 docenas de jamones para los santos. Todo esto lo atribuía el párroco a la propaganda de Pepón, que seguía diciendo en público que estaba empecatado y que no podía parar en bien. Un día vinieron a buscarme con mucha prisa para que fuese a ver a Pepón, que estaba enfermo. Le hallé casi paralítico y sin voz. Había estado algunas horas privado de conocimiento, pero ya había vuelto en sí, aunque con la memoria muy debilitada y confusa. Le sangré y se mejoró algo, pero aquella enfermedad no me tenía muy buen aspecto. Y así se lo dije a la catalana. Ay, que se afligió de veras. Tras de aquel ataque de parálisis podía venir y vendría seguramente otro mayor, del cual sería imposible salvarle. Aprovechando un momento de mejoría en que pudo hablar algo, aunque con mucha dificultad, le indicaron la conveniencia de llamar al cura, a lo cual se opuso energéticamente. Cundió con horror por todo el pueblo la noticia de esta negativa. El cura y sus acólitos aprovecharon la ocasión para afear la conducta del enfermo, y el sacristán aseguró con tono profético que aquel hombre estaba dado a Satanás. Se repuso Pepón, aunque difícilmente, de aquel primer amago, gracias a lo fuerte de su constitución y al esmero con que le cuidó la catalana. Pero algunos meses después se repitió el ataque y murió el hombre, casi de repente, sin los auxilios de la religión. Pusieron el cadáver en la sala, como de costumbre, para velarle. Concurrieron a este acto algunos vecinos y muchas vecinas, y empezaron las oraciones propias del caso. La catalana estaba en el interior de la alcoba, devorando en silencio sus grandes penas. Pepín, el hijo mayor del difunto, sollozaba en un rincón de la casa, cerca de la puerta que comunicaba con los cuartos interiores. Era cerca de la medianoche. Dormitaban algunas de las personas allí reunidas, y el rezo se iba haciendo ya más intermitente y menos general, cuando sonó la puerta un extraño ruido y penetró de pronto en la sala un rarísimo personaje. Tenía una cara deforme y rígida, con 2 ascuas por ojos, unos grandes cuernos de macho cabrío, traje de pieles con larga y peluda cola, uñas muy negras, afiladas y relucientes, y una pajuela de azufre encendida en la mano derecha. ¡Ay! Ante aquel espantoso huésped, que se fue derecho a la caja del cadáver, haciendo ademán de cogerle con las uñas, todos los concurrentes huyeron despavoridos, alarmando con sus gritos a toda la vecindad.
Solo Pepín logró dominarse pronto en medio de aquella horrible confusión, ya sea por virtud de valor propio, ya sea por la solemnidad dolorosa que le aturdía o por la veneración y respeto al cadáver de su padre. El chico no huyó de allí como los demás. Al principio se sobresaltó, como era natural. Después corrió instintivamente hacia el cuarto contiguo. Tomó de allí la escopeta que Pepón tenía siempre cargada y a mano volvió a la sala y disparó sobre aquella diabólica figura que rugía y daba vueltas alrededor del cadáver, y corrió luego hacia la alcoba donde halló a la triste viuda casi privada de conocimiento. La detonación volvió a causar alarma entre los vecinos, que ya se iban acercando otra vez a la casa, aunque con gran cautela, vivamente aguijoneados por la curiosidad. Venció por fin esta última, y cuando los aldeanos más animosos llegaron a la puerta de la sala mortuoria, vieron al diablo tendido en el suelo, con los cuernos rotos, varias uñas despegadas de los dedos y algunas manchas de sangre alrededor. Después de tantearle con los palos y con las puntas de los pies, hasta convencerse de que había muerto, procuraron descubrirle el rostro, que estaba envuelto en pedazos de piel y de cartón. Y al reconocerle, no pudieron contener el grito de sorpresa. Era el sacristán de la parroquia. Fin. Despedida y créditos. Espero que hayas disfrutado de esta producción de La muerte del diablo, creado por Manuel Fernández Juncos, narrado por Consuelo Culver. Este título fue grabado y producido en Cincinnati, Ohio, en los Estados Unidos de América, en el año 2026 por Consuelo Culver. Todos los derechos reservados de esta producción, copyrights 2026, Consuelo Culver. Te invitamos a que encuentres tu próximo título favorito suscribiéndote a nuestros canales. Gracias por tu sintonía.